Hola, quisiera enviarle un saludo a mis compañeros de la Universidad Yacambú y a mi estimada profesora de filosofía. A ellos les dedico esta presentación. ¿Qué era el Círculo de Viena? Un grupo de amigos, un grupo de soñadores con los pies en la tierra. La verdad, compartían un único objetivo principal: establecer una filosofía científica. La doctrina desarrollada es denominada como empirismo lógico o neopositivismo. Es importante destacar que ese neopositivismo es distinto al positivismo del siglo XIX. Aquí la lógica desempeña un papel muy importante, además de estar de acuerdo a las bases sentadas por Bertrand Russell, el que decía que la lógica y la ciencia como la principal herramienta del filósofo y solamente ella, es decir, un empirismo total, apoyado de recursos de la lógica moderna y fundamentado en los logros de la física y de la matemática, ciencias empíricas que emplean el método inductivo. El Círculo de Viena se destacó por un rechazo por completo a la metafísica y a la teología, que eran pensamientos propios de la Ilustración. Sus propuestas carecían de significados al no estar en relación con los hechos. Eso era lo que pensaban al respecto. Pero veamos un poquito de historia. Antes del 1929 existían precursores. Por ejemplo, John Locke decía: nacemos sin ideas innatas y que en cambio el conocimiento solamente se determina por la experiencia derivada de la percepción sensorial. David Hume hablaba de ideas a priori y hechos posteriores, compartiendo estas ideas también con Immanuel Kant. Tenemos también a Ernest Mach. Él sostenía una postura fenomenista, es decir, la ciencia solo trata de fenómenos. La ciencia entonces trata de los hechos como se presentan en la experiencia, y toda pretensión de alcanzar una realidad más allá de la experiencia será metafísica e imposible de alcanzar. Esta posición es también considerada instrumentalista o la economía del pensamiento, enunciar leyes y teoría que ahorrarían muchísimo trabajo y tiempo. Esa era su concepción final. Ya en el año 1895, en la Universidad de Viena, Austria, se crea la cátedra llamada Filosofía de las Ciencias Inductivas. Maurice Schick, 1882-1936, físico, y que en el año 1922 será quien ocupe el mandato de esta cátedra. Un enunciado no comprobable empíricamente es un enunciado sin sentido, es decir, no comprobable empíricamente. Pero también puede ser un enunciado mal construido. Este personaje, Maurice Schlick, es considerado el fundador del Círculo de Viena. Este grupo intentaría explicar qué es la ciencia y qué no es la ciencia, además de elaborar un lenguaje común entre los científicos. De hecho, se sugirió la creación de una enciclopedia que encerrara y unificara los principios y conceptos científicos fundamentales. Se toma como fecha el 1929 como su inicio. Es un círculo integrado por científicos, matemáticos, biólogos, físicos, sociólogos, los cuales compartían la forma de ver científicamente al mundo. Por esto, fueron las matemáticas y la lógica simbólica los primeros temas de conversación. Aquí deberíamos definir el cientificismo como los procedimientos de las ciencias experimentales y que son los únicos válidos. En este círculo hay un notable empirismo. Todo conocimiento científico ha de basarse en la experiencia. Además, los integrantes del círculo niegan la realidad de cualquier ente no experimentable empíricamente. Esto es conocido como naturalismo. Otto Neurath, un prominente participante de este círculo, decía:
La construcción de un lenguaje científico que, evitando todo pseudo problema, permitiría enunciar prognosis, es decir, conocimiento anticipado de algún hecho, y formular su control mediante enunciados de observación. Si revisamos un poco más la literatura, según Padrón, podríamos deducir que el círculo produjo 4 tesis que interpretan el conocimiento científico. El primero, el criterio de demarcación o principio de verificación. El segundo, el lenguaje lógico. El tercero, la unificación de la ciencia. Y cuarto, la inducción probabilística. Hay que hacer notar que esta última es un subproducto de las anteriores y se debe directamente a Rudolf Carnap, formando parte de lo que se llamaría el positivismo lógico, que toma al Círculo de Viena como sus orígenes. El trabajo de Carnap, ya en los Estados Unidos, fue muy importante. Su fisicalismo, basado en el método inductivo, nos explica cómo entenderíamos las teorías a partir de su realidad física. No existe un mundo distinto a la realidad concreta. Carnap plantea que existen dos tipos de verdades. Las formales, es decir, aquellas que se llegan por inducción, y las de hecho, que se presentan en realidad y son innegables. El método inductivo al que hace referencia implica 1. Hipótesis, 2. Observación, 3. Comprobación y 4. Enunciar la ley científica que corresponda. Palabras más, palabras menos, es el método científico que se ha utilizado siempre. Al menos el que este servidor como divulgador científico ha utilizado toda la vida y el cual he presentado a mis estudiantes en la forma en que los niños aprenden. ¿Sí? Nosotros desde pequeños utilizamos el método científico. Un ejemplo práctico. ¿No has visto a un niño que gateando mira algo en el piso? Se pregunta si este zapato viejo es delicioso, es su hipótesis, y se lo lleva a la boca, es decir, experimenta. Si es desagradable, empieza a llorar desconsoladamente. Comprobó que su hipótesis era falsa y publicó sus resultados a todo pulmón. Su ley científica quedaría más o menos como: los zapatos saben muy mal. ¿Por qué no es válida esta teoría? Lo es, si tomas en cuenta que se formuló en base a la experimentación pura y directa y utilizando premisas conocidas. Claro, todos los conocimientos y experiencias empíricas que pueda tener un bebé. Todos somos científicos bajo este concepto. Pero, y siempre existe un pero. Karl Popper, muy cercano al círculo, también tuvo algunas observaciones críticas. Una teoría siempre estará expuesta a futura refutación, con base en más datos. Aquellas teorías que son refutadas son falsas y las que no son verdaderas. Es así que nace el llamado racionalismo crítico, que expresa que se necesita racionalidad y experiencia para llegar al conocimiento, ninguna encima de la otra. ¿Qué pasa si en años después ese mismo bebé, ya niño, observa una torta de chocolate en forma de zapato, lista para ser devorada y cuidadosamente colocada en la nevera? A pesar de que todavía guarda en sus recuerdos que la suela de un zapato sucio era muy amarga, conoce también que el chocolate es dulce, que si algo está guardado en la nevera es porque es comestible, y que en ese momento su hambre científica o su hambre de verdad le empujan a repetir el experimento que una vez realizara, exponiéndose a las consecuencias de volver a reproducir los mismos resultados o a tener que escapar de los castigos de sus padres. El niño pone en duda el método inductivo. Dice que no es fiable. Luego nos presenta su falsacionismo y dice
que no hay que comprobar las leyes, sino falsearlas, refutarlas, buscar un ejemplo que contradiga esa ley enunciada. Nuestro niño, ya de 3 años, goloso, y después de haber devorado casi media torta en forma de zapatos, llega a una conclusión lógica. No todos los zapatos son amargos. Y estará dispuesto a darle una mordida a cuanto zapato vea por allí. Al menos si este se parece al de chocolate que está en la nevera. Para Popper, saber si algo es científico o no lo es, está en que su comprobación no hay que demostrarla, sino en refutarla. Si no se encuentra un ejemplo que la refute, entonces se reconocerá como ley. Otro crítico bastante conocido fue Thomas Kuhn, en 1922-1996. Él decía que el método científico es uno más, porque la realidad que tenemos al frente es una realidad cambiante. Las cosas cambian, la ciencia cambia, lo que hoy es mañana puede dejar de serlo. Su planteamiento se podría describir así. Primero, establecimiento de un paradigma. Segundo, ciencia normal. Tercero, crisis. Cuarto, revolución científica. Y quinto, establecimiento de un nuevo paradigma. Si volvemos a nuestro ejemplo, ¿qué pasa con nuestro niño a los 5 o a los 6 años? Bueno, si tomamos como base este modelo, tendríamos el primer paso, el establecimiento de un paradigma. Puedo comer los zapatos, especialmente si se parecen al chocolate y están en la nevera. Su ciencia normal, el segundo paso, diría, todos los zapatos se pueden comer. Lo que pasa es que unos son más deliciosos que otros. El tercer paso, la crisis. Tenía hambre. No me importó que fuera amargo. Lo comí. Me dolió mucho mi barriguita. Vomité y mi mami lloró por mí en el hospital. Cuarto, la revolución científica. El niño descubre que la tela no se come, que el cuero no se come, que la pega de zapatero no se come y es muy peligrosa, y que los zapatos de verdad están hechos de esas cosas amargas y peligrosas. Mientras que el chocolate de verdad es delicioso, se puede comer y siempre estará en la nevera, y no me producirá dolores en mi barriguita. Finalmente, en el quinto paso, viene el establecimiento de un nuevo paradigma. No todo lo que parece un zapato se puede comer. Hay que comprobar primero si es de chocolate o de dulce. Kuhn dio valor al concepto de la influencia de los factores sociológicos y psicológicos al desarrollo de ciencia y de su paradigma. Sin embargo, esta postura varió al final de sus días. Se orientó más hacia una evolución más darwiniana de la ciencia, restringiendo su concepto de revolución científica. Mucho ha dado de qué hablar este grupo, el Círculo de Viena. Hoy se estudia como algo fundamental para entender doctrinas filosóficas que tratan de explicar a la ciencia y su porqué. Quizás podamos descubrir cómo realmente podemos unificar criterios y enseñar a nuestros estudiantes el camino más práctico para hacer descubrimientos. Quizás solo sea un maravilloso sueño, pero cuántas cosas también maravillosas podría traer. Finalmente, y debido al nazismo, muchos de los miembros del círculo emigraron a los Estados Unidos y al Reino Unido. Finalmente, el 22 de junio de 1936, su fundador, Maurice Schliss, es asesinado por un fanático nazi de un disparo, cerrando así un capítulo importante en la historia del pensamiento filosófico moderno.